Hola, ¿qué haces? Soy Emilia Isech y sean bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo el reto de Pinterest Decide mi dibujo. Sin nada más que decir, espero les guste mucho y dentro video. Lo que hay que hacer para este reto es escoger básicamente un número al azar. A mí en este caso me salió el número 8. El reto en sí es dejar que Pinterest decida básicamente todo para crear un personaje nuevo. Yo en este caso me basé en el K-pop, porque en el K-pop, no sé, últimamente me ha estado saliendo mucho en mis recomendados y poco a poco me he ido metiendo en ese mundo, no tanto, no exageremos, pero más o menos. Y en el peinado me salió este de esta niña con coletitas de trenza que la verdad es muy bonito. Me gustaron otros, pero ese me salió y me pareció muy lindo. Cuando busqué pose dance, a ver qué me salía, si me salía algo distinto y quizá un poco nuevo, diferente, que yo no haría. Y me salió la imagen de esta chica como con esa pose. Yo normalmente dibujo de cintura para arriba, no dibujo de cuerpo completo, y cuando dibujo de cuerpo completo siempre es parado, no de esta manera. Entonces dije, bueno, vamos a intentar a ver qué me sale. Siguiendo con esto, ¿qué busqué después? Así, ropa K-pop. Yo la verdad es que pensé que me iba a salir cualquier otra cosa, pero me salió esto. Pensé sinceramente que me iba a salir algo más parecido a esto, a esto, a eso, pero no, me salió algo muy que yo sí me pondría. Menos la falda. La falda la transformaría a un short porque no me gustan mucho las faldas, son un poco incómodas, pero bueno. Eso solo cuentan imágenes, no anuncios, no videos. Es por eso que tenía que escoger la octava imagen, pero quitando esos dos elementos. Después busqué lo que es paleta de colores, K-pop, y me salieron muy bonitas. La verdad es que creo que si es que las otras veces había buscado paletas de colores así nomás y me salían, no sé, no muy llamativas o me salían las típicas, entonces por eso al buscar paletas de colores K-pop me salió esta gama y la verdad es que me gusta mucho porque no sé, son colores que siento que combinan muy bien. Después busqué fondos, que fue lo que más me costó porque encontré de fondos a fondos unos que me gustaban más, otros que menos, pero al final me tocó este. Y creo que va a quedar muy bien el dibujo con todos esos elementos. Listo, ahora que tenemos nuestro collage, podemos seguir con el dibujo, con la idea. Y la verdad es que lo único que no me gusta de lo que hice es esa mano. Esa mano la odio. Siento que está muy deforme, está tan deforme que arruina todo el dibujo, pero bueno. Aquí sí, ya empecé con lo que es las sombras. Yo las hago con el esfero, aunque sé que en el resultado final casi no se nota. Ah, una cosa es que yo no quería hacerla a ella pálida. No quería hacerla de piel blanca porque, a ver, es que siempre hago personajes con piel pálida, piel blanquecita, piel rosadita. Entonces con ella me quise arriesgar y ponerle guiándome por la misma paleta de colores, ponerle como un color un poco más como naranja, como un color un poquito más, puede decirse bronceadito o un trigueñito. Y pues bueno, y con respecto a dónde va cada color, lo fui inventando básicamente sobre la marcha. No tiene ningún orden, simplemente dije, a ver, aquí como que este color quedaría bien, como que acá no. Como que fui improvisando, como todo en mi vida la mayor parte es improvisada. Y poco a poco fui coloreando y coloreando. Pero bueno, en sí que entiendan que este reto se puede variar un poco las imágenes o el collage que se te dio. Obviamente sin pasarte, pero sí que lo puedes dar otro giro a la imagen y darle un toque quizá distinto. Así, con el pelo, yo me acuerdo que andaba súper indecisa porque no sabía qué color ponerle. Al principio me quedé pensando, ¿le pongo el cabello rojo? Pero después me acordé un poco de la paleta de colores y dije, me voy a arriesgar y le voy a poner un pelo morado. Un pelo color fantasía, básicamente. Y me gustó mucho cómo le quedó el color morado. No sé, creo que le queda muy bien, por lo menos este personaje. Siento que no está desubicado y sí, tuve muchos problemas con el pelo porque, bueno, no sé dibujar pelo, o más bien dicho, no puedo pintar pelo bonito, entonces, y con los colores que yo me mando, pues es que no me es muy fácil tener un acabado en el pelo muy bueno que digamos. Pero aquí
un gran amigo que tuve fue el señor borrador. Aquí fue mi amigo fiel. ¿Por qué? Porque en algunas partes fui borrando para darle más luz y quedó muy bien. De hecho, hasta incluso en el pelo le hice una rayita como de luz con el borrador y quedó muy bien, porque si no le hacía eso iba a quedar como un poco plano. Aunque bueno, ya de por sí mi coloreado es tipo plano, pero me gustó mucho cómo quedó con el efecto del borrador ahí, con el pelo como brilloso, como que el pelo tiene vida. Cosa que no suelo hacer mucho porque lo suelo dejar así. A ver, este reto la verdad es que es muy, muy recomendable hacerlo porque te pone en situación de que cosas que tú no harías y te las pone y es como, ahora cómo me acomodo con esto. Y la verdad es que a mí me gustó en general, como que el mundo se puso a mi favor esta vez para que todo salga bonito, me salga a mi gusto. Y bueno, es muy recomendable esto porque te hace practicar bastantes cosas. Y aquí estoy sufriendo con el fondo. Para mi suerte, para mi bendita suerte, el fondo es muy simple. Simplemente son unas líneas y listo. Bueno, unas líneas, son unos cuadraditos de diferentes colores y listo. Para mi suerte fue así. Otra cosa es que esta es la vez número 50.000 que grabo este tipo de video porque ya lo había hecho, pero me pasaron un montón de cosas que es como mátenme por favor. Ahora sí, ¿qué tal les pareció este tipo de reto? ¿Harán este tipo de reto? ¿Les saldrá mejor que a mí? Muy probablemente sí. Y sin nada más que decir, espero les haya gustado mucho este video y yo me despido. Adiós.